Bueno, lo que les decía era el pasaje que íbamos a leer a Tito 2:2, no sé si... Sí, Tito 2, capítulo, versículo 2. Versículo 2, sí. Que dice así: a los ancianos, y bueno, cuando habla de ancianos no significa la gente vieja, ¿no? Significa los maduros. Los que son maduros, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y como veníamos reflexionando y meditando en lo que nos habían compartido los chicos del domingo pasado, a mí me llamó mucho la atención esto que dijo de sanos en la fe, y se lo compartía a Santi en la semana. Entonces, o sea, significa, o sea, si los maduros tienen que ser sanos en la fe, significa que hay una fe enferma, una fe debilitada, una fe que no es sana, una fe que no es salva, porque sana es salva, o sea, es una fe muerta, ¿no? Y como bien decían los chicos el domingo pasado, el ser humano fue creado con la capacidad, ¿no?, de tener fe, un tipo de fe, de creer, de tener una esperanza en algo, ¿no? Pero si esa fe no está conectada con la fe del Hijo, es una fe enferma, es una fe muerta, una fe que nace de uno y que muere en uno, por decirlo de alguna manera. Porque es una fe que se conecta con los deseos individuales, con las aspiraciones individuales, con las esperanzas individuales, ¿no? No es una fe que se conecta con la fe del Hijo, ¿no? Un poco Santi me decía esto. Sí, yo lo que le comentaba a Nico, estuvimos descubriendo en realidad mucho esto en estos días, porque entendimos que la fe, y sobre todo la fe del Hijo, es algo más que simplemente una esperanza, que creer en algo. Y entendimos que con el ejemplo de Abraham, que la fe verdadera, la fe del Hijo, es solamente aplicable si hay un deseo de parte de Dios, o un propósito de parte de Él. Bien decía Nico, creo que decía del corazón, un deseo en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque la fe, si nace de mí, de mi deseo por lograr algo, y la llevo a cabo, nace en mí y muere en mí. Lo veíamos como un canal, como un canal de ida y vuelta a la fe. Claro, la fe nos conecta con un deseo. Ahora, claro, si la fe nos conecta con nuestro deseo, es una fe que nace y muere en mí. Ahora, si la fe conectada a la fe del Hijo, que es la única que nos puede conectar con el deseo del corazón del Padre, entonces es una fe sana. Sí. Claro, es una fe y es una fe que solo puede hacer el Hijo, ¿no? Que solo puede llevar a cabo el Hijo. Y en este caso, o sea, que solo puede ser llevada a cabo por la Iglesia, ¿no? Sí, lo que... Perdón, Santi, estamos medio descoordinados. Pero bueno, y esto que estamos diciendo,
se ve mejor todavía en el segundo pasaje que teníamos para compartir, que está en Hebreos 12. Sí. Hebreos 12:2 habíamos puesto. Sí, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿era? ¿O 2 solo? Tengo anotado 2, pero puede ser 1 y 2 también. No, está bien. ¿Querés? Lo leo. Dale. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Bueno. Quiero explicar un poquito mejor lo que dije acerca de la fe y de los deseos de los deseos de Dios. En el ejemplo de Abraham, cuando dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice que Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. No fue una idea que se le ocurrió a Abraham, ni un deseo que tenía Abraham en su corazón, por el cual creyó y luchó y vivió por eso. No, él recibió un deseo de parte de Dios, al cual creyó, y eso le fue contado por justicia. Entonces, la fe del Hijo es esa que va en pos de los deseos del Padre. Yo no puedo tener fe del Hijo si voy en pos de mis deseos, porque eso es una fe enferma, muerta. ¿Voy bien más o menos en lo que veníamos hablando? Sí. Por eso, cuando dice, entendiendo esa dinámica de la fe, le decía hoy a Nico, entender qué quiere decir esto de que Jesús es el autor y consumador de la fe. Consumador es llevar a cabo una obra y completarla, o sea, realizar algo de forma completa, empezar y terminar algo. Entonces, si entendemos que la fe solo puede ser aplicable cuando hay un deseo de parte de Dios que quiere o darnos a la iglesia o que quiere que se quiere conseguir. Me olvidé lo que estaba diciendo. Voy de vuelta. Ayúdame un poquito ahí, Nico, porque se me hizo una laguna de lo que estaba diciendo ahora. No, bueno, que lo que a lo que íbamos con esto de que Jesús es el autor y el consumador de la fe, ¿no? Está hablando de la fe del Hijo, a la cual su iglesia se conecta para ser iglesia, nace en Jesús y se termina en Jesús. O sea, Él es el principio y el fin de esa fe, ¿no? Que es una fe que se conecta con el corazón del Padre y es una fe que hace que el Hijo haga la... Por eso Jesús es el verbo, es algo que decía Santi. Por eso se dice que Jesús es el verbo, porque es el que pone en acción el deseo del corazón del Padre. Es el único que puede conectarse con el deseo del corazón del Padre. Y es a quien nos conectamos como iglesia a través de la fe, ¿no?
algo que por ahí nosotros tenemos como entendido, o sea, o mal aprendido de qué es la fe, y se nos viene a la cabeza que es creer en Jesús, ¿no? No está mal creer en Jesús, pero creer en Jesús creen hasta los agnósticos, por decirlo de alguna manera. O sea, Jesús es un hecho comprobado hasta por la arqueología. Hay documentos de los fariseos del siglo I que hablan de Jesús y de romanos del siglo I que hablan de Jesús. No se trata de creer en Jesús, ¿no? Sino de expresar la fe del Hijo. Ese pasaje de Romanos que aprendemos tanto de memoria, que es en Romanos 10, 9 y 10 creo que es, que dice que si confesaras con tu boca que Jesús es tu Señor, y si creyeras que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Eso es eso que podríamos decir como el primer paso en el camino de aquellos que son del camino, es la expresión de la fe del Hijo, porque es lo que leíamos recién en Hebreos 12, porque el que tenía los ojos puestos en el gozo que tenía delante de él, que era la resurrección de entre los muertos y la gloria de estar sentado a la diestra del Padre, el primero en tener eso en vista, y por eso menospreciar el oprobio y atravesar la cruz, fue Jesús. Entonces, el primer paso en el camino de todo aquel que sea del camino es la expresión de la fe del Hijo, concretamente del acto de salvación, ¿no? Eso es lo que expresa Romanos 10, 9 y 10. Y después hay otro pasaje muy interesante, que es Romanos 10, 17, que lo leíamos con Santi hoy, me lo trajo Santi, que cómo se activa en nosotros esa fe. ¿Cómo es que nuestra fe se puede conectar con esa fe, que es la fe del Hijo? Y Romanos 10, 17, ¿lo querés leer vos, Santi, si lo tenés? Sí, acá lo tengo, dice: así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Por eso es que dice que los que son de Él oyen su voz y lo reconocen. Porque se activa la fe del Hijo. Porque la fe del Hijo es la única que conoce el corazón del Padre, ¿no? Y por eso es tan importante que la iglesia hable, porque, hola, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos Cristo pisando esta tierra. Bueno, después el pasaje siguiente que tengo anotado, Santi, es un poco lo que vos hablabas de Abraham recién, ¿no? De Gálatas 3. Me adelanté. Sí, pero está bien. Gálatas 3 del 8 al 14, no sé si lo querés leer o lo dejamos para que lo lean después, pero más o menos hablar lo mismo que hablaste vos recién. Ahí lo leemos. Dale. Sí, Gálatas 3. Del 8 al 14. Del versículo 8 al 14. Acá les animo a prestar mucha atención porque en sí hace un resumen de la obra de Cristo y de lo que se trata todo, ¿no? Y de por qué somos salvos. ¿Por qué tenemos la posibilidad de ser salvos? O somos salvos porque Él quiso, porque Él quiere, pero vemos acá el mecanismo de cómo se llevó a cabo eso y cómo se lleva a cabo.
la dinámica. Es Gálatas 3, del versículo 8 al 14. Dice así: y la Escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, de manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las obras, en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Amén. Mediante la ley y por las obras de la ley nunca íbamos a lograr alcanzar la redención. Porque en definitiva, lo hablábamos con Nico, todo lo que expresa lo que está escrito en la ley es la expresión del carácter de Cristo, es la expresión de la identidad de Él. Y hacíamos un poco este juego. ¿Quién puede expresar mejor todo lo que conlleva o representa a Gabriel? Gabriel, que es Gabriel, que es él, o yo, que lo puedo tratar de imitar. ¿Quién va a expresarse mejor y quién va a ser mejor, Gabriel? ¿Él o yo? Él, porque él es Gaby. Y así pasa con Cristo. Digamos que la ley en sí es como unos pasos para tratar de imitar y de tratar de lograr agradar a Dios, imitando a Cristo. Pero nunca lo íbamos a poder conseguir. Creo que teníamos otro pasaje, ¿no?, anexado a esto, en Romanos. ¿Puede ser? En Romanos 4, del 13 al 16. Romanos 4, del 13 al 16 dice: porque no mediante la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de fe. Porque si los de la ley son herederos, ha sido vaciada la fe y eliminada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Veíamos con Nico, porque nos preguntábamos cuando arrancamos a hablar de todo esto, ¿cómo es? Nosotros tenemos fe, hay una fe que es nuestra, está la fe del Hijo por un lado. ¿Cómo es esto? Y llegamos a la conclusión de que sí, nosotros tenemos, si se quiere, una fe o una capacidad para creer. Es innato en todos los seres humanos. Todos,
seamos argentinos o seamos chinos o seamos rusos o de Oceanía, todos creemos en algo y todo el tiempo. Nadie vive desconfiando de todo nunca. Si desconfía de algo, cree otra cosa. Todos tenemos la capacidad de creer. Entonces yo veo como previendo eso, Dios como que aseguró la bocha, por así decirlo. O sea, no todos y ninguno íbamos a poder alcanzar la redención por medio de la ley. Entonces, ¿qué hizo? Lo hizo por fe, por medio de la fe. Y no es que por nuestra fe nosotros somos salvos, sino que es por esa capacidad de conectarnos con la fe del Hijo, es que llegamos a ser redimidos. No sé si voy más o menos claro, vos decime, Nico. Sí, está perfecto. Y lo que hablábamos, o sea, entendido esto, que lo maravilloso de todo esto es que la obra de la redención, o sea, no se termina simplemente en la redención, ¿no? En la salvación, sino que la obra de Cristo va más allá todavía, ¿no? Y aparte de la redención, Santi me contó de una palabra que había descubierto en un pasaje bíblico que era hacer merced. ¿Qué significaba hacer merced? Porque eso es lo que Cristo hizo con su iglesia, ¿no? A través de la obra de la redención. O sea, fue más allá que salvarla, ¿no? Fue más allá que salvarnos. Hizo merced con su iglesia. No sé si vos querés contar qué significa todo esto. En Efesios capítulo 4. Y quizás sea bueno que cuentes primero, después vamos a dónde lo descubriste y lo que, pero que sepan qué es hacer merced. Dale. ¿Sí? Hacer merced, voy a buscarlo en Google de vuelta. El significado. Merced. Merced es premio o galardón que se da por el trabajo. Otra definición puede ser dádiva o gracia de empleos o dignidades, rentas, títulos nobiliarios, etcétera, que los reyes o señores hacen a sus súbditos. Acá encontré que yo te decía que no podía encontrar, que es beneficio gracioso de gracia, ¿no? De algo chistoso, que se hace a alguien, aunque sea de igual a igual. Claro. Bueno. Entonces, sí. Perdón que me meta, San. Porque, o sea, hasta ese momento no estábamos de igual a igual, ¿no? Nosotros éramos enemigos. Sí. Y Jesús, o sea, porque esto estaba en el corazón del Padre, tuvo por justo despojarse de todo, humillarse hasta ser un hombre y humillarse hasta la cruz y entregarse completamente por amor a nosotros. Y no solamente eso, sino que luego, a mí me gusta la definición que dice de que son los títulos nobiliarios y las condecoraciones que un rey puede dar a sus súbditos. Y cuando Santi me decía, me comentaba esto, o sea que me hizo acordar mucho a lo que dice Segunda de Pedro, en el capítulo 1,
Para que lo vamos a leer, porque... Acordate que todavía no leímos el de Efesios, ¿eh? Sí, no, ese lo dejamos para el final, porque ese trata justamente de lo que debemos hacer como iglesia. Dale, dale. Vamos primero entonces a 2 Pedro. Sí. ¿Eh? Segunda Pedro 3. Sí, 1:3. Yo pensaba que cuando Santi me decía esto, que era hacer merced, en este pasaje. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, esto es Cristo, o sea, todo lo que pertenece a Cristo, lo que pertenece a Él, nos han sido concedidas por su divino poder mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegarais a ser consustanciales con la naturaleza divina, ¿no? Y veía, ¿no? Porque es o sea, luego de la redención, ¿no? Lo que Dios hizo fue hacer físico algo que ya había en su corazón, esta creación, ¿no? Cuando se dice que cuando nos cuenta en las escrituras de cómo fue creado el hombre, cómo fue creado Adán, dice que Dios tomó del barro y lo creó del barro. O sea, esta carne está creada del barro. Pero cuando el Padre crea la iglesia, lo que hace es tomar de él. O sea, la crea, o sea, la materia prima de la iglesia es Dios mismo, o sea, es el Hijo mismo. Por eso es que somos el cuerpo de Cristo, porque estamos hechos de Él. Su iglesia está hecho de Él, ¿no? Y cuál, o sea, me maravillo de esto, o sea, porque ¿qué merecimos nosotros como para que Él haga esto con nosotros? Esto es hacer merced, esto es lo que Él hizo por nosotros y lo que emana de su corazón como justo. En el corazón de Él esto era lo que era justo, o sea, esto fue hacer justicia. O sea, si nos tocara a nosotros tener una noción de justicia o aplicar cierta idea de justicia, esto sería lo último que se nos ocurriría. Y hablando o sea, de esto y de lo que es justo para Dios, lo que es justo para Dios, como bien nos decían los chicos el domingo pasado, que por medio de la fe del Hijo éramos justificados, es decir, hechos justos, ¿qué es entonces para nosotros ser justos? O sea, ¿qué es andar en justicia? Porque si somos justos, tenemos que andar en justicia, ¿no? Y en la justicia de Dios. Y ahí sí me gustaría que vayamos al pasaje de Efesios, Santi. Dale. Y que cuentes vos en qué parte está esto de hacer merced. Bueno, era Efesios 4, versículo 32, dice así: sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Yo le comentaba a Nico que buscando acá en las anotaciones de la Biblia que tenemos,
encontré que la palabra perdonándoos es literalmente haciendo merced. Y ahí fue que empecé a descubrir esto del hacer merced. Entonces, literalmente se leería así: sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, haciendo merced los unos con los otros, como también Dios hizo merced con nosotros en Cristo. Y después el capítulo 5 sigue diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia ni aun sea nombrada entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades que no convienen, sino más bien acción de gracias. Y yo le decía a Nico que esto de acción de gracias, por lo menos en este pasaje en particular, lo entiendo como más que simplemente acciones de gratitud. Porque cuando uno habla de acción de gracias o acciones de gracias, piensa en gratitud, no sé, acciones que demuestren gratitud, pero que tiene que ver más con el hecho de hacer merced, de otorgar un reconocimiento que, porque lo habla en el trato entre nosotros, no de yo me presento delante de Dios. Creo que Salmo dice, entren por sus atrios con alabanza, o algo así, por sus puertas con acción de gracias. No, lo está hablando entre nosotros, el hecho de hacer merced, y que hacer... que Josías se la mandó. Que hacer merced es mucho más que simplemente perdonar. Perdonar, a veces el hecho del perdón, muchas veces lo vemos como te perdono por algo malo que hiciste y ahí queda ahí la cosa. O sea, trata de la próxima no hacerlo de vuelta porque a lo mejor no te perdono o queda todo mal. O como que ya te miro medio de reojo, te paso por alto la ofensa, pero ya te miro de costado, ¿viste? Porque ya veo que vos sos medio. Entonces, eso no se ha de confiar. Pero el hecho de hacer merced, no. Porque hacer merced no es simplemente pasar por alto la ofensa, sino otorgarte un regalo, un galardón, un reconocimiento. ¿Y qué es eso? ¿De qué estamos hablando con otorgar un regalo, un reconocimiento? Es reconocerte en Cristo. O sea, reconocer que tanto a vos como a mí nos habita el mismo espíritu, somos parte del mismo cuerpo. No sos eso malo que hiciste. Como bien lo decía Nico, él, siendo superior a nosotros, hizo merced, porque éramos enemigos, y ahora somos hijos de él en el Hijo. ¿Cuánto más nosotros, que somos iguales en Cristo, no vamos a tener ese trato entre nosotros? ¿Qué queda después de esto? ¿Qué era lo que...? No, ya a mí me gustaría, que, o sea, aunque sea volverlo a repetir, pero que quede bien grabada esta idea. O sea, primero éramos enemigos, ¿no? Pasamos a ser salvos. Dios creó a su iglesia, ¿m? De la cual somos parte. ¿M? Nosotros somos la iglesia, y la creó usándose a sí mismo.
De su sustancia hizo la iglesia. Es decir, no hay en la creación otra criatura más poderosa y gloriosa creada por el Padre que la iglesia. O sea, está hecha de la sustancia de Dios. Es el ¿no? huevo. Es lo máximo. Es lo máximo, es lo más poderoso y lo más grandioso que uno se le puede imaginar, que a veces a veces, o sea, con esta cabecita quizás ni siquiera lo entendemos, lo creemos, pero, o sea, Él nos hizo así. Ahora, está bien, sed imitadores de mí. Yo, siendo todo eso, me despojé y di la vida por ustedes. ¿Mm? Esa es la expresión, o sea, esa es la expresión de justicia, ¿no? Eso es lo que él consideró que fue justo, despojarse de todo ese poder, o sea, él sabía quién era y lo que era, y aún así dio la vida. Den la vida por ustedes. Aunque sepan que son la creación más grandiosa y gloriosa, la expresión de mi naturaleza es que den la vida los unos por los otros. Eso es ser imitadores de Dios. Y eso, o sea, eso es la expresión de la naturaleza de Dios. Y es una naturaleza que no puede ser expresada por la carne. O sea, es una naturaleza que solamente puede expresar el Hijo, ¿no? Porque comparte el mismo ADN, la misma sustancia, ¿no? La naturaleza de Dios no tiene nada que ver con la naturaleza de la carne, ¿no? Y esto lo tenemos que tener claro, o sea, ver cómo funciona la naturaleza de Dios. Para la carne, y por esto la ley, como decía Santi antes, todo lo que la apariencia, ¿no? Para la carne, la apariencia se logra a través de la experiencia, ¿no? Del hacer, ¿no? Por eso la carne necesita la norma, por eso necesita la ley. Con una norma, con una ley, tiene disciplina y adquiere buenos hábitos, ¿no? Para la carne, la apariencia se da en el hacer, en la experiencia, ¿no? Pero es una apariencia, no es una esencia, no es una sustancia. A mí me gustaba el ejemplo que yo le decía a Santi, que quizás se ve más notorio, es en la manera de que tenemos los seres humanos de ser papás, de ser padres. Nadie, antes de tener un hijo, puede tener una leve idea, pero no tiene ni idea, en realidad, de lo que es ser un padre, ¿no? O sea, la carne aprende a ser padre después del hijo, ¿no? Viene el hijo y en el transcurso aprendemos o vamos aprendiendo a ser padres, ¿no? Esto es la experiencia moldeando la apariencia. En cambio, Dios es distinto. Dios no expresa esa naturaleza, ¿no? En la naturaleza de Dios, lo aparente, o sea, lo que se ve, es en consecuencia de lo que hay en esencia. ¿Por qué el Hijo es perfecto desde el principio, desde antes de la fundación del mundo? Porque el Padre era Padre de antes de la fundación del mundo, ¿no? Y era Padre perfecto, ¿no? El Hijo perfecto es consecuencia de que el Padre perfecto era desde el principio, ¿no? No está antes el Hijo que el Padre. Y a esta naturaleza es a la que nos conecta la fe del Hijo, ¿no? Y mediante la cual nos es dado salir de esta trampa de la carne, ¿no? En la que las obras
intentan moldear nuestra apariencia, ¿no? Nosotros, conectados a la fe del Hijo, las obras, ¿no? Lo que hacemos es consecuencia de esa naturaleza, ¿no? La naturaleza de Dios que nos habita. Y esa es la única manera de permanecer, ¿no? Ese es el secreto de la permanencia, ¿no? Porque la carne va a poder aparentar un tiempo, ¿no? Va a poder ser disciplinado y aparentar. Pero tarde o temprano Bueno, no permanece. Jesús lo dijo muy claro, porque inclusive podemos pasar toda nuestra vida aparentando. Tener 30, 40, 50, 60, 80 años de congregación y aparentar algo y que todo lo demás se coma en el garrón, como quien dice. Pero llegará un momento que estaremos frente a aquel que nos creó y que escudriña. Y Jesús lo dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí, no los conozco, no tengo nada que ver con ustedes. Hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no han hecho la voluntad del Padre. Así que es muy, muy poderoso esto que está soltando el Espíritu a través de ustedes. Amén. Seguí, Samuel, no te querí. No, Sí. es básicamente eso. No sé por ahí si Santi quiere agregar algo más. No, agregar no. Quizás porque fuimos a los palos capaz, pero volver a recordar, o sea, el hecho de la fe del Hijo. Si no hay un deseo en el corazón de Dios, no puede haber fe. Hay fe cuando está el deseo del corazón en el corazón de Dios que necesita ser llevado a cabo. Y ahí aparece la fe del Hijo, que es el único que puede agradar al Padre mediante esa fe. El deseo del Padre y el Hijo, que es el verbo, que es el hacedor, haciendo esa voluntad, haciendo ese deseo. Esa es la fe del Hijo, actuando. Y esa es la fe que como iglesia llevamos a cabo. Ya no existe, para los que hemos decidido seguir a Cristo, una fe nuestra. Porque tener fe en querer lograr cosas, llámase cosas materiales, o lo que hablábamos con Nico, inclusive un mejoramiento, una realización personal o un mejoramiento espiritual o social, eso ya no es así, porque ya no somos un cuerpo. Entonces, la única manera de tener fe es estar conectado a la fe del Hijo, que busca hacer el deseo del Padre. Yo quiero aportar del Espíritu algo más, pero quiero que sepan de que con mucho respeto y con mucho temor del Señor voy a hacerlo, porque realmente me sentí, en el buen sentido de la palabra, sentado a la mesa del Padre, donde hay delicias a su diestra. Hoy pude experimentar de una manera maravillosa, y no es que en otras ocasiones no. Y no es porque sea Nico y
y Santi lo que estén hablando, no, pero hoy fue algo que no puedo ponerle palabras a lo que experimenté de comer y beber de Cristo. Si hay algo que me ha caracterizado desde chiquitito, antes que tuviera noción, por eso los niños tienen depósitos del cielo y los padres deben ser aquellos que estén visualizándolo para ser colaboradores con el Espíritu en lo que ellos van a expresar. Si hay algo que el Señor me ha puesto y ha determinado en mi vida, es un rol profético. Por eso lo que voy a decir ahora lo digo como profeta. Las Escrituras dicen: creer a Dios y a sus profetas y serán prosperados. Yo pude ver en el Espíritu hoy, después que estuvimos un tiempo donde lo pusimos en el lugar que corresponde, donde yo percibí que él me dijo: me dieron una muy linda bienvenida. Pero no es que él viene y se va, él está con nosotros, él vive en nosotros, pero nosotros lo reconocimos. Entonces, ¿él qué hizo? Él aderezó mesas delante de nuestros angustiadores, porque hay afuera angustiadores, y nos presentó en su manjares todo esto que estuvimos comiendo y bebiendo. Lo pude ver, pero lo puedo experimentar, hermano. Y te animo a que tus ojos sean abiertos y tu corazón abierto por el Espíritu para comer y beber a Cristo. A Cristo. Estaba ahí sentado y escuchando y, como le digo, comiendo y bebiendo y ya venían un montón de cosas de parte del Señor. Y yo pensaba en mí, en mi interior. Vieron que yo me fui en un momentito, me fui recién. Pensé en mí, bueno, voy a preparar para el fin de semana que viene compartir esto. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿por qué? Si hoy se está soltando la voz. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo. ¿No vas a querer que se alargue tanto la reunión? Si ahora estoy hablando. Entonces me toca cumplir el rol que tengo que cumplir. Para que todo lo que dije cantando y poniéndolo a Él como Señor y Rey, lo viva realmente. ¿Me explico? Mis amados hermanos han expresado muy claro. No es que yo voy a aclarar algo, no, simplemente voy a aportar. Porque de repente, mientras ellos hablaban, el Señor reveló algo que les soy honesto y está acá el Señor, no puedo mentir. Les vengo preguntando al Espíritu esto cómo es, porque no me cierra. El pasaje de 2 Pedro no me cierra. Hay partes que las entiendo, pero cuando sigue la escritura, se me genera un conflicto. Vamos a 2 Pedro nuevamente, por favor. Capítulo 1, versículo 3. Que nuestros hermanos leyeron. Por cuanto todas las cosas, me gusta mucho parar y reflexionar, obligarle a mi mente a pensar lo que estoy leyendo. Hoy en día, lamentablemente, en las generaciones, los chicos y las chicas leen y no interpretan lo que leen. Las escuelas no les enseñan. Por eso quiero que seamos formadores de una generación que cuando lee entiende lo que lee. Y si no, busca, investiga.
Acá dice todo. Cuando dice todo es que no queda nada fuera, no queda nada excluido. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como muy bien dijo Samuel, es Cristo. Nos han sido concedidas. Y fíjense que habla de algo muy específico, por su divino poder. Divino es que es característico de Dios. Cuando yo digo divino es porque estoy hablando de Dios. Fuera de Dios no hay nada divino. Divino es Dios. Tiene que ver con deidad. Es un poder que solo le pertenece a Él. Por su poder nos fue concedido. O sea que no solamente fue una gracia, sino que estuvo incluido un poder para que eso se realice. Mediante el conocimiento pleno que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegarais a ser consustanciales con la naturaleza divina. Ahí estamos. Naturaleza divina es naturaleza de Dios. Hasta ahí leímos hoy. Pero el pasaje sigue. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, y acá paramos. Muchas veces pensamos, o se nos ha enseñado, que el huir del mundo es huir de no ir más al boliche, huir de no fumar más, huir de no estar con ciertas amistades que nos llevan al consumo de sustancias, huir del mundo, huir de la inmoralidad. No está hablando solo de eso, es por supuesto, pero no, es mucho más profundo, porque siempre el Señor va al deseo. ¿Por qué? Fíjense, grandísimas promesas consustanciales, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, y esta corrupción que hay en el mundo es a causa de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Y muchos hemos creído que concupiscencia significa un deseo inmoral, o la inmoralidad. Relacionamos la concupiscencia con todo lo que es inmoralidad sexual. ¿Es verdad? Es verdad, pero es como digamos, si vos ves flotando en el mar la punta de un iceberg, decir, ¿ese es el iceberg? Sí es, pero abajo está la mayor parte. ¿Me explico? La inmoralidad es parte de la concupiscencia, pero no es todo. En realidad, concupiscencia, la palabra concupiscencia la podríamos traducir como malos deseos. Ahora, malos deseos tampoco es solamente desear el mal. ¿Por qué? Porque hemos pensado que hay cosas buenas y cosas malas. Eso lo hemos aprendido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, él dijo esto, ¿por qué me llaman bueno? Solo hay uno bueno. Entonces, si solo Dios es bueno, el deseo malo es todo deseo que no está en el corazón de Dios. Que quizás moralmente o socialmente parezca algo muy bueno, pero si no está en el deseo del corazón de Dios, es un mal deseo, es una concupiscencia. ¿Vamos, me van siguiendo? Sí. Entonces, yo quiero generar un emprendimiento laboral para poder tener prosperidad económica. ¿Y eso está mal? ¿Es pecado? No, no es pecado. Pero si no es parte del deseo de Dios para mi vida, se puede transformar en un mal deseo. O es, mejor dicho, un mal deseo. Entonces, mundo y concupiscencia no es solamente la inmoralidad, es todo un gobierno o una suma de deseos que no tienen que ver con el corazón del Padre. Entonces, Él nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad para que huyendo de esa corrupción del mundo, que es un gobierno contrario al gobierno de Dios,
Vivamos de esta manera. Fíjense. Así también, versículo 5. Así también vosotros. Poned toda diligencia. ¿Qué es diligencia? No es una carreta del oeste. Diligencia es... Hay algunos que yo le hice buscar y aprender sobre esto, me acuerdo, hace un tiempo atrás. A ver si pueden decir alguna palabra al respecto. ¿Qué es diligencia? Cuidado, pero un cuidado extremo. Esfuerzo en algo. En tiempo y forma, prontitud, ¿no? Bueno, agilidad, qué sé yo, ¿me alcanzas esto? Bueno, ya voy. Voy despacito, arrastrando. Eso no es diligencia. Vos cuando vas al monte con las cabras, cuidás diligentemente que no pase nada, porque claro, tenés que volver bien. Hay diligencia, hay esfuerzo, hay atención, vigor, o sea, se mezcla todo en pro de algo. Entonces acá dice, pone toda diligencia, no mediana, ni mitad ni un poquito, toda diligencia. ¿Pero en qué? Y acá venía mi crisis. Acá les aseguro venía mi crisis. ¿Diligencia en qué? En añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Primero había muchas palabras que las tuve que buscar en el diccionario, como virtud, piedad. Otras las conozco, como paciencia, dominio propio. Pero la crisis mía era, ¿por qué yo tengo que poner diligencia en agregar esto a la fe? No es entonces algo que tiene que ver con lo que los chicos decían, la carne tratando de hacer lo correcto y tratando de imitar, la carne tratando de... ¿Me explico? ¿Sí? Entonces muchas veces lo obviaba, soy honesto, lo pasaba de largo, no lo entiendo. Pero no hace mucho, al leerlo de nuevo, porque el Señor me insistía, me pone en evidencia lo que sigue diciendo y por qué es importante poner toda diligencia en esto. ¿Por qué dice esto? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no simplemente, bueno, tengo un poquito de esto, un poquito de aquello, no, abundan, no os dejarán estar ociosos. Ociosos es algo que es vano, que es inservible. Vamos a decirlo en esta palabra. No dejarán de ser inservibles, estar inservibles, ni estériles. Ahora, ¿estériles en qué? En el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. Y este conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro, tiene que ver con lo que decía los chicos recién. No tiene que ver con un conocimiento intelectual, un conocimiento que aprendo porque estudio. Tiene que ver con la esencia real viviendo en nosotros por el Espíritu, y eso me lleva a una experiencia genuina de la vida de Cristo en mí, la vida de Cristo en cuerpo. Porque, y acá está la otra parte, el que carece de estas cualidades está ciego, acuérdense de la Odisea, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus pecados, de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas, acá está la promesa maravillosa, ¿qué ocurre? No tropezarás, ¿cuándo? Jamás. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? A la fe le tengo que agregar esto, todo esta, parece esforzarse. Y hoy el Señor, y se lo vengo preguntando al Señor hace rato, y no era que lo tenía que descubrir yo solito en la habitación o en la oficina. Hoy en la mesa, en el cuerpo, el Señor corrió el velo.
Y por eso es que lo tengo que decir. Y es un aporte de lo que los hermanos, no es otra cosa aparte. No diga, hoy tenemos 2 prédicas. No, 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 estamos hablando, Dios está hablando, el Cristo está hablando lo mismo, es su voz. La clave está en lo que dice acá, en el versículo 5. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir, ¿a qué cosa? Esa era la clave. Vuestra fe, no la fe de él, vuestra fe. A mi fe hay que añadirle esto. Y saben, el Señor me mostró, mira lo que está escribiendo Pedro a través del Espíritu. Y fíjate que es exactamente lo mismo que dije a través de Pablo en Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe. Cuando los chicos hablaban de que la fe habla de la esencia de ello, y él usaba el ejemplo de Gaby, es el único que puede expresar realmente lo que es Gaby. Nosotros podemos llegar a imitarlo, pero el que es genuino es, el único genuino es él. Y a mi fe con la que yo me puedo acercar a creer en su llamado, esa fe inicial, esa fe primigenia, primera, tengo que procurar añadirle, ¿qué cosa? El Espíritu. Con toda diligencia. Porque fíjense que estas listas de cosas que escribe Pedro terminan con lo mismo, con lo primero que dice en Gálatas. En Gálatas dice, Gálatas 5, versículo 22. Pero el fruto, fíjense, el fruto, no los, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, en otras versiones dice fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y lo que dice Pedro, a vuestra fe, a esa fe que todo hombre se le ha dado, porque como dijo Santi, todos creen. En el momento que no creen en algo es porque están creyendo en otra cosa. Y todos aquellos que alguna vez tomaron un remedio es porque creyeron. Hay una fe que fue dada por Dios a todo ser humano. A esa fe hay que añadirle el Espíritu. Porque la fe de Él solo es expresión de Él. Y es una fe que obra por el amor, es decir, el amor es Él. Entonces ya no obedezco por una ley externa que me obliga a hacer esto, para entonces ser aceptado. Eso es la ley. Si cumplo todas estas cosas, soy aceptado. Esa es la ley externa. Sino que en el nuevo pacto, la ley, que como ellos dijeron, es la expresión del corazón de Dios, está en nosotros por el Espíritu. Porque no se nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque no se nos dio un espíritu de esclavitud, sino uno que por el cual clamamos, Abba, Padre. Es el espíritu del Hijo. Y su espíritu produce en nosotros lo que Él quiere. Se nos ha enseñado durante muchas generaciones que la fe es la herramienta por la cual podemos conseguir algo de parte de Dios. Que Dios bendiga esto, que Dios me dé aquello,
que Señor, yo te pido, creo que vos me vas a hacer esto y me vas a dar lo otro. Pero la fe de él no es así. Según Hebreos 11, la fe de él se nos es dada por él para cumplir un propósito, para cumplir un deseo, que es el deseo del Padre. No nos deja estar estériles ni ociosos, nos mantiene en el objetivo. Y como iglesia tenemos que aprender a vivenciar esto y tenemos que enseñar a los que se vienen acercando y a las nuevas generaciones la verdad. Decían los chicos que la fe se expresa se da a luz cuando hay un deseo, el deseo de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo más o menos que decían. Y cuando decían eso, yo me acordaba de esa escena que está en los evangelios, que Jesús dice, pasemos al otro lado, y se suben a la barca. Y él estaba cansado, se acostó a dormir, y de repente sucedió una tremenda tormenta, y hubo olas inmensas, y este grupo de experimentados pescadores tuvieron temor de hundirse. Entonces los despiertan, maestro, no tienes cuidado, nos hundimos. Y Jesús, cuando se levanta a buscarlo en tu casa, solamente les reprocha una cosa: hombres de poca fe. Había sido dada una palabra, había sido expresado el deseo de Dios, hay que ir al otro lado. ¿Qué es lo que se esperaba de ese grupo de hombres? Habían estado con él dando de comer a 5.000, habían estado experimentando, viéndolo a él sanar, resucitar. Se esperaba de esos hombres que dijeran, así como Jesús dijo al enfermo que se ha sanado, así como bendijo a los panes y los peces y se multiplicaron, así como resucitó a Lázaro, ahora le decimos a esta tormenta, silencio. ¿Por qué? Porque él dijo, pasen al otro lado. Por eso él dijo, hombres de poca fe. Entonces dice que reprendió a las olas, hizo callar al viento y todos se admiraban de su autoridad. ¿Y qué había que hacer del otro lado? El endemoniado de Genezaret, Gadareno. Toda una región, todo Decápolis fue evangelizada por este hombre. Fíjense si era importante cruzar para nosotros. Dios da una palabra, Dios expresa su deseo y la fe del Hijo se activa. Y no hay nada ni nadie que pueda impedir que eso sea. Porque el Señor proveerá todo. Entonces ya no se trata de lo que yo necesito y lo que me hace falta. ¿Por qué? Porque creo que Él cuida de mí y no me hace faltar nada. Entonces, ya no le pido al Señor que me dé o que haga algo por mí. Le pido al Señor que haga lo que Él tiene que hacer en este tiempo y que yo pueda ser parte, porque Él me llama a ser firme vuestro llamamiento, me llama a participar de sus planes a través de la fe del Hijo. La iglesia no es un lugar para la satisfacción de las necesidades del hombre. La iglesia es la casa del Padre, es la expresión de Cristo para hacer todo lo que hay en el corazón del Padre. Y si en eso está suplir necesidades, sanar enfermos, liberar cautivos, entonces se hará. Pero nunca, 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 nunca el centro del deseo es satisfacer al hombre. El centro es satisfacer lo que Dios desea. Gracias por permitirme participar.